El objetivo de este podcast es dar a conocer cómo los miembros de Alcohólicos Anónimos se están recuperando de esa antigua y desconcertante enfermedad llamada alcoholismo. Los puntos de vista aquí expuestos son estrictamente personales. Los miembros de Alcohólicos Anónimos hablan por ellos mismos, y no por Alcohólicos Anónimos como un todo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su podcast Máscaras Anónimas. Este podcast dedicado al estudio de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Monse y soy alcohólica y estoy el día de hoy con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Rodolfo y también soy un alcohólico y practico este maravilloso programa de recuperación espiritual. Bienvenidos. Muy bien, pues seguimos dándole vida a esta primera temporada de nuestro podcast Máscaras Anónimas, donde estamos hablando del primer legado que es de recuperación. El día de hoy vamos a dar paso al tercer paso, Rodo, y pues vamos a ir leyendo un poquito y desmenuzando un poco sobre lo que es nuestra literatura. ¿Te parece si iniciamos, Rodo? Adelante. Tercer paso, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave y es la de la buena voluntad. Al quitar el cerrojo con la buena voluntad, la puerta abre casi por sí misma y al asomarnos veremos un letrero al lado de un camino que dice: este es el camino hacia una fe que obra. De lo que acabas de leer al último, casi me dice: sean bienvenidos todos los que quieren salvar su vida al gran paraíso, ¿no? A este sendero de vida. ¿Y por qué es tan necesario el día de hoy la creencia o la no creencia? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo que es más correcto? Sí, y justamente en los capítulos pasados que hablábamos sobre el segundo paso, hablábamos de la adquisición nuevamente o por primera vez, como sea cual sea el caso de cada uno, de volver a tener fe, Rodo. Pero ya en este tercer paso, y a mí me encanta cómo los pasos te llevan de la mano de uno a otro, ya en este tercer paso vamos a ver cómo es que vamos a alimentar esa fe, ¿no? Y para mí este letrero que hacen mención en esta reflexión de la puerta y el camino, que es el letrero de este es el camino hacia una fe que obra, es para mí fundamental a la hora de dar este paso, ¿no? A la hora de ponernos en acción. La fe, nuestra fe dentro de Alcohólicos Anónimos siempre tiene que venir acompañadas de obras. Y es algo que tenemos que remarcar y resaltar, que la fe siempre tiene que obrar dentro de Alcohólicos Anónimos. Sí, mira, me haces recordar ahorita sobre la fe. Hoy en día sabemos que este programa de recuperación que está basado en 36 principios, le recalca al nuevo prospecto que ya no se lacere más, ¿no? Que ya no sufra más porque por hoy se ha derrotado, se ha reconocido, admitido ser un enfermo alcohólico y también ha reconocido que pues no goza de cabal juicio, que no es tan juicioso como se pensaba. Deducimos que en su momento toda alcohólica, todo alcohólico, pues gozábamos de ese prestigio, de ese sano juicio, que fuimos juiciosos, pero nuestra devastadora forma autodestructiva de beber y nuestro no control sobre la primera copa nos llevó a enfermar más de la psiqui. Quiere decir que no gozamos de buena salud mental, pero que hay una solución. Y entonces ahorita estamos adentrándonos, los que nos escuchan, en un tercer paso, ¿no? Este paso de manera espiritual ya nos habla, Monse, de una espiritualidad, de una conversión. Y entonces se nos sugiere, como dice este cuarto capítulo de nosotros los agnósticos, a través de la experiencia de ellos, nos dice que
es necesario la creencia de un ser superior. ¿Por qué lo es? Porque ellos ya experimentaron, vieron que a los que sí creían les ha funcionado, vieron que no es tan necesario decir sí creo pero no creo, sí creo pero no obro en acciones. Y entonces este es un ir y venir, ¿no? Porque más adelante este tercer paso, Monse, nos habla de una absoluta dependencia. Y pareciera ser que dependencia es como debilidad. Y por ejemplo en el lado espiritual, lo que vendría a ser la espiritualidad, en el aspecto pues humanamente es como algo de debilidad, pero sabemos que no es así, Monse. La espiritualidad, como lo marca en el capítulo subsecuente del libro grande, quiere decir que es fortaleza, fortaleza espiritual. Y entonces al ya no depender nosotros de lo humano, pues obviamente solamente hay una sola opción y lo vamos a aprender y a saber más adelante. Pienso yo que muchas veces cuando llevamos a la práctica el programa o cuando lo estamos viviendo dentro de un grupo, este tipo de pasos pasan casi desapercibidos, ¿no? Aunque tienen una reflexión muy bonita y creemos mucho que tienen gran parte de espiritualidad, no nos damos cuenta en el día a día cómo es que está actuando el programa, cómo es que realmente está funcionando, ¿no? Y más adelante la lectura también lo menciona de cómo el alcohólico que llega por primera vez y empieza a dar estos 3 primeros pasos que son los primordiales, empieza primero con la aceptación, ¿no? Con la derrota total hacia el alcoholismo y ya es un desinflamiento del ego gradual. Y luego cuando en el segundo paso empieza a tener esa lucidez de aunque no, de aún no estar de acuerdo en muchas cuestiones religiosas y de Dios y de espiritualidad, aún así decide comenzar a tener una fe, aunque sea en el grupo, aunque sea en su fe natal de su casa, de su hogar. Nuevamente el alcohólico, sin darse cuenta, empieza a redimirse de su propio ego, ¿no? Empieza él mismo a automoderar su ego y a moldarlo un poco al programa de Alcohólicos Anónimos. Y para este punto del tercer paso, pareciera que no hemos hecho nada con simplemente admitir que somos alcohólicos y con simplemente admitir que vamos a creer en algo. Porque son cosas que no son tangibles, Rodo. O sea, es como, no puedo ver estas cosas, ¿no? No puedo ni siquiera sentir estas cosas o aquí me dijeron que dijera que hiciera como creo y terminaría creyendo, ¿no? Y pareciera que el admitirse alcohólico y el admitir o empezar a tener una fe en nuestro segundo paso no es nada, ¿no? Y este tercer paso siento que es la culminación y la unidad de estos 2 primeros, de hacia dónde vamos a dirigirnos en la recuperación. Y que, como te digo, muchas veces yo ahorita apenas lo reflexiono ya después de tantas 24 horas de haber llegado, pero yo no lo podía percibir en esas primeras 24 horas, ¿no? No podía darme cuenta de cómo el programa se estaba empezando a infiltrar. Dice, en los 2 primeros pasos nos dedicamos a reflexionar, nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante el alcohol, pero también vimos que algún tipo de fe, aunque solo fuera una fe en Alcohólicos Anónimos, es posible para cualquiera. Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción, solo requerían la aceptación. Como todos los pasos restantes, el tercer paso requiere de nosotros acción positiva, porque solo poniéndonos en acción podemos eliminar la obstinación que siempre ha bloqueado la entrada de Dios, o si prefieres, de un poder superior. Y sí nos damos cuenta que uno de los requisitos indispensables para dar este gran salto sobre el paso número 3 es poner obras y manos en acción, pues. ¿Qué entiendo yo sobre accionar, no? Acción, hoy sé que si yo acciono mi vida, el día de hoy, como dice nuestro programa de recuperación, Monse, hablando un poquito de la acción, de manera ordinaria, el ser humano y en la vida tiende a actuar siempre sobre, ¿cómo se puede decir una palabra? Sobre propulsión.
O sea, el ser humano en general solamente actúa por impulso. Siempre va caminando y muchas de las veces no se da cuenta a dónde va, o cuál es su destino, o cuál es su meta, o cuál es su objetivo en la vida, pero él sigue. Tiene una certeza de que va a llegar a un lugar, aunque no sepa dónde está o dónde quiere llegar. Entonces nos damos cuenta que el día de hoy es necesario accionar. Y para mí, ¿qué significa acción? Acción es vencer mis propios miedos. Acción, en pocas palabras, es habilitar esa fe en resultados, en ayudar a otros. Acción, como dice nuestra literatura, es la palabra mágica para vencer yo mis propios miedos. Y hoy sabemos pues que, ¿qué es el miedo? Es como un regalo que trae un gran envoltorio o envoltura que es soberbia y es miedo. Pero eso ya lo vamos a aprender más adelante, Monse. Y ahorita yo me hago una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario poner nuestras vidas, nuestra voluntad al cuidado de una energía mayor, llámese universo, llámese poder superior, llámese Dios de entendimiento? ¿Por qué es tan necesario a ti nueva, a ti nuevo que vas llegando? Yo me lo preguntaba. Bueno, voy a decir dos palabras claves que más adelante lo vamos a desglosar. Pero yo entiendo, Monse, que debemos poner nuestra gran decisión y nuestra voluntad para que más adelante en la práctica del programa y en la vida tajantemente se diga no estemos, como se dice, malhumorados, no estemos borrachos secos o simplemente no tengamos como un anhelo o un brillo de estar bien espiritualmente. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y lo que nos dice nuestro programa para que yo no padezca de borracheras secas. Sí, justamente va muy de la mano con la borrachera seca, ¿no? Y me llama la atención esto de poniéndose en acción, podemos eliminar la obstinación que siempre ha bloqueado la entrada de Dios. Y justamente este tercer paso y sobre todo estos primeros párrafos son para nosotros reflexivos, ¿no? El decir, bueno, ya tengo un tipo de fe, ya concibo un poder superior, pero ¿de qué me va a servir o qué lugar ocupa un poder superior en mi vida? Porque es ilógico, Rodo, que tengamos un tipo de fe nada más de dientes para afuera, ¿no? O sea, decir, tengo un Dios, pero mis ideas y mis caprichos personales están por encima de las propias voluntades del poder superior. Y no funciona así realmente. No puedes tener un poder superior y tu mente, ser superior a eso. O sea, que tú estés por encima, es imposible, ¿no? No sería un poder superior. Y muchas veces creemos que de esa manera funciona. ¿Por qué? Y la palabra obstinación aquí cae como anillo al dedo, ¿no? Seguimos siendo personas tercas, arraigadas a nuestras viejas ideas, que creemos que lo nuevo o lo novedoso, así como algunos contemporáneos que se niegan a hacer cambios con el avance del tiempo, así nos comportamos de acuerdo a la fe los alcohólicos, ¿no? Estamos totalmente obstinados, cerrados y tercos a permitir que no se haga la voluntad que no es la que nosotros creemos correcta, que nosotros analizamos todo tan maquiavélicamente a veces que pasamos por alto eso, ¿no? Y lo vivimos día a día, Rodo, y es algo que se deja de liso, ¿no? Que a lo mejor sí se escucha bien hermoso aquí hablar de Alcohólicos Anónimos y del programa, pero a la práctica seguimos cayendo en esa desidia de decir, o sea, sí entiendo las señales, por ejemplo, de mi poder superior, pero sigo creyendo en mi mente que tengo la razón. Y es justamente eso lo que obstruye o de lo que habla el párrafo de obstruir la entrada a un poder superior, ¿no? Y más adelante aquí dice, la fe sin duda es necesaria, pero la fe por sí sola de nada sirve. Es posible tener fe y al mismo tiempo negar la entrada de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el problema que ahora nos ocupa es el de encontrar las medidas específicas que debemos tomar para poder dejarlo entrar.
Bueno, se habla de que nosotros realmente siempre hemos tenido una clase de fe. Y bueno, esta fe el día de hoy ya estando en programa y en recuperación, me doy cuenta, Monse, que el ser humano, independientemente, como dice ese cuarto capítulo que yo cité al principio, realmente nos damos cuenta que siempre tuvo una clase de fe. Yo lo decía al principio, el ser humano siempre tiende a, a creer por naturaleza en lo palpable. Acabas de dar un claro ejemplo que también lo vuelve a tocar en el cuarto capítulo. Cosas que son como lógicas, como decir, prende el switch o el apagador y se va a manifestar la luz. O sea, el ser humano normalmente siempre va a creer en lo que puede ver. Y eso pues es nuestra gran certeza. Y entonces aquí se empieza a dividir lo que es la gran decisión, ¿no? Entre un ser superior, que hoy nos damos cuenta que puede ser nuestro grupo, o un ser superior que es Dios de la razón. Entonces, aquellas nuevas o nuevos tienen que tener bien en claro qué es la llave de la buena voluntad. Y como lo acabas de decir, Monse, si quieres seguir en esa gran obstinación, que es rebeldía, que es terquedad, que es el Dios de tu razón, y como dice el tema de plenitud, de ego y rendición, si quieres ser tu propio Dios, Alcohólicos Anónimos te dice lo contrario. Las medidas parciales pues, no nos han funcionado, no nos han dado buenos dividendos ni resultados. No es tan recomendable que sigas con la teoría de la autosuficiencia, con tu filosofía de vida. Por eso es que no es recomendable ese tipo de fe, que no deja de ser una fe, pero se llama racionalismo, Monse. Y yo creo, Rodo, aquí me gusta a mí pues imaginarme, ¿no? Que en este tercer paso yo lo representaría como la caída, ¿no? La caída del rey, del niño rey. La caída, Es ¿no? posible que sí. De ese viejo molde que soy y en qué me voy a convertir, ¿no? Porque realmente, y lo platicamos el otro día, fíjate, con un compañero, ¿no? Porque él me decía que no quería cambiar en Alcohólicos Anónimos porque iba a perder su esencia. Hablábamos de la esencia, ¿no? Como de que hasta qué punto te puede absorber Alcohólicos Anónimos que te pierdes a ti mismo, ¿no? Y analizábamos eso de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Igual con el tercer paso, que es la voluntad de Dios, hasta qué punto debemos de ser absorbidos en la voluntad de Dios. Y hacíamos la reflexión, ¿no? Es que realmente tenemos que averiguar qué es lo que yo considero mi esencia o qué es lo que yo considero ese Dios del intelecto que soy yo misma, del que tú hablabas, en qué bases está construida, ¿no? Porque él decía, no, yo soy así, soy de tal manera, esa es mi personalidad, esa es la forma en la que soy yo, todos nacemos con esencia. Y yo le decía, sí, pero analiza a qué punto la forma en la que te conduces el día de hoy tiene que ver con tus heridas del pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo decir que soy una mujer, no sé, altanera o por el contrario tímida, tiene que ver con una raíz, fundamental, ¿no? Entonces, realmente mi personalidad alcohólica, por supuesto que hoy lo sé que existe la personalidad alcohólica y que también se nos olvida, que desde niños ya tenemos esa personalidad alcohólica, ¿no? Que incluso sin beber ya teníamos ese tipo de actitudes, ¿no? Y lo sabemos. ¿Hasta qué punto tengo que volver a deconstruirme, ¿no? A destruirme mi propio ego, mi propia imagen de quién soy yo para moldearme de acuerdo a los programas, al programa y a los principios de Alcohólicos Anónimos. Y es justamente eso a lo que nos aferramos. Y duele muchísimo, Rodo. Yo me acuerdo que me sentía como un muñeco gris, así haz de cuenta, ¿no? Uh-huh. Algo gris, ¿no? Algo que no tiene ni personalidad, ni chiste, algo que es una mentira. Porque claramente el alcohólico, y dada su personalidad de ser tan mitómano, de reconstruir su propia realidad, de vivir siempre fuera de la realidad, del deseo de no estar consciente, de estar siempre inconsciente, de estar dopado, de estar adormilado, creó una realidad
o creó una persona que no soy yo misma. Y aquí nos vamos a enfrentar con esa caída de decir, no soy un Dios del conocimiento. Mi conocimiento está equivocado y está basado en mis propias heridas. Y debo de aceptar que a lo largo de mi camino y de mi vida, incluso antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, muchísimo antes, desde la infancia, he tomado malas decisiones basado en eso. Y por ende, mi propio Dios, que soy yo, no puede tener una veracidad en mi nueva realidad, que es Alcohólicos Anónimos. Sí, sobre todo lo que acabas de decir ahorita, hasta me haces recordar una de las promesas basadas en el capítulo número 6, en acción, precisamente tocando ahorita lo del tercer paso, ¿no? Esa última promesa que en la práctica vamos a saber que pues se van a volver caminos certeros, que nos dice que de nosotros debemos tener en entendimiento, en conciencia, en todo momento, que nos vamos a dar cuenta que de repente ese Dios superior de repente va a hacer lo que nosotros solo nunca pudimos. Esa gran promesa que se manifiesta casi de manera tangible y intangible, que en lo personal no me daba o no me doy cuenta en qué momento se va infiltrando en mí. Pero ahí nos damos cuenta, Monse, que ya hay algunos destellos o suspiros de sí creencia. Y como dice ese cuarto capítulo, el día de hoy yo debo de eliminar toda clase de prejuicios, así sean filosofía de vida, así sean religiosos, que tienen una clase de sí estar organizados, sea lo que sea, así sean teorías filosóficas. El día de hoy pues yo tengo que eliminar toda clase de prejuicios, porque nos sugiere a través de la experiencia de los ateos y de los agnósticos que el día de hoy Dios es o Dios no es. Dios lo es todo o no lo es todo. Dios está o no está. Pero soy o somos nosotros los que decidimos que esa puerta se abra. Porque ¿qué es lo que cierra la puerta? Nos dice más adelante este programa de recuperación en este paso, que esta puerta se puede cerrar, como tú lo citaste, Monse, por esa gran terquedad de la obstinación. Sí, y es algo que va a pasar, ¿no? Sobre todo porque al verse en conflicto, al verse acechado, va a actuar y se va a defender, ¿no? Y va a sacar las garras y nos va a decir en la mente, tú tienes razón y los demás están equivocados. Te conviene, ¿no? Más el falso yo. Y no lo vamos a creer con tal de alimentar ese ego, de volver a sentirnos superiores, incluso ante nuestro poder superior. Y viene aquí ya después en el siguiente párrafo una sentencia o una frase que es clave, ¿no? Dice, la eficacia de todo el programa de Alcohólicos Anónimos dependerá de lo seria y diligentemente que hayamos intentado llegar a una decisión de poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. O sea, quiere decir que todos nuestros avances dependen de esta lucha de nuestro Dios conocimiento. Me encantó esa palabra, Rodo, del Dios conocimiento que soy yo misma contra el poder superior, ¿no? Todo va a depender de eso y muchas veces incluso los errores que ya cometa dentro de Alcohólicos Anónimos están ligados a esto, ¿no? A querer hacer mi voluntad, aunque las señales me digan que es lo incorrecto, aunque Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta y es una realidad de muchísimas maneras, sobre todo cuando estamos hablando con otras personas. Me he dado cuenta que el Dios de los alcohólicos, que aquí el otro día me preguntaban, ¿qué es el Dios de los alcohólicos, no? Siento que funciona de esa manera, ¿no? Cuando tú encaras con alguien más una plática, Dios se hace manifestarse, ¿no? En las comunidades, en grupo. Siento que cuando pasa eso y cuando creemos que tenemos conflictos, incluso dentro del programa, están arraigados a que está mi intelecto en un lugar que no le corresponde.
y que le corresponde a Dios. Quiero seguir haciendo los huevos al gusto, ¿no? Quiero seguir oponiendo mis ideas a los demás y que se me respete y que se me diga y que se me alabe, así como un Dios, ¿no? Que se me aplauda y se me prenda veladora también. Sí, fíjate que estamos hablando, como lo dice también, o sea, a veces yo en lo personal no me gusta inventarme nada cuando me gusta compartir de corazón adentro, ¿no? La verdad dice, ¿no? Dios siempre se manifiesta y siempre se ha manifestado, ¿no? Entonces, dices tú, ¿en qué clase de Dios crees o cuál es ese Dios posible que se puede manifestar? Algunos hablan mucho del Dios de Spinoza, el Dios religioso, el Dios castigador, pero el día de hoy yo tengo la creencia plena de que mi Dios es el Dios de los alcohólicos, porque este tercer paso, Monse, invita a los nuevos que se han reconocido enfermos mentales, que el rey o el reino de Dios, siempre inclusivo, nunca exclusivo. Dios no impone condiciones para quien lo busca. O sea, Dios siempre se va a manifestar cuando así tú lo manifiestes de corazón. Pero vuelvo a decir, y como tú dijiste, ¿cómo es que se manifiesta, no? O por qué a veces Dios se deja de manifestar en los grupos o en los centros de servicio. ¿Qué es lo que hace que ese Dios de cada quien se aleje? Volvemos a tocar que no es conveniente que demos vida a esta palabrita llamada obstinación. Cuando hay terquedad, cuando hay capricho, cuando hay ego, cuando hay soberbia, cuando hay hipocresía, Dios se aleja. Porque dice también nuestro programa de recuperación, Monse, que el día de hoy, en esa incansable búsqueda, Dios, de manera profunda, se halla en el corazón de cada niño, de cada infante, de cada madre, de cada ser humano, en la vida. O sea, ahí se está manifestando Dios. Y en lo personal yo era de esos incrédulos que quería que Dios bajara, quería palpar a Dios, quería tocar su túnica, quería tocar su capa, quería tocar su brillo. Y eso es obstinación. Eso es un capricho y eso no puede pasar ya estando en Alcohólicos Anónimos. Y entonces es necesario la sí creencia bajo una fe de fortaleza que es Dios. Decía un compañero, esas son historias de niños, ¿no? O sea, si sigues creyendo, por ejemplo, en las historias de la Biblia si sigues creyendo que Moisés dividió el mar, son historias de niños, ¿no? Que nos abordan a comprender un poquito más adelante de nuestras vidas el significado espiritual de cada cosa. Y fíjate, Rodo, que aquí empieza ya un proceso de sumisión. Es decir, de yo reducirme para empezar a aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Y pasa mucho, sobre todo socialmente hablando, que mezclamos la ética y la moralidad con querer comprender a Dios. Y moralmente o éticamente hablando, estamos con las ideas de lo que mi sociedad o mi círculo más cercano comprende en lo que es el bien y el mal. O sea, lo que está bien hecho socialmente hablando, claro que son los que ponen las medidas éticas, o lo que está visto como algo malo. Y quiero basar a que la voluntad de Dios tiene que amoldarse también a estas ideas, y es erróneo, ¿no? Es un error que el alcohólico quiera buscar la manera de comprender a Dios, de comprender las situaciones, de por qué no le salen bien las cosas, ¿no? Porque muchas veces pasa, y sobre todo pues cuando algo no nos cuadra o no nos cae del todo, cuando algo me molesta, cuando digo, es que ¿por qué Dios hizo esto, no? O empiezo con reproches y quiero entender y así justificar, de acuerdo a mi ética de lo que es lo bueno y lo malo, la voluntad de Dios. A cada principiante este paso le parece difícil e incluso imposible. Por mucho que desee tratar de hacerlo, ¿cómo puede exactamente poner su voluntad y su propia vida al cuidado de cualquier Dios que él cree que existe? Afortunadamente, los que lo hemos intentado con el mismo recelo, podemos atestiguar que cualquiera, sea quien sea, puede empezar a hacerlo. Además,
podemos agregar que un comienzo, incluso el más tímido, es lo único que hace falta. Una vez que hemos metido la llave de la buena voluntad en la cerradura y tenemos la puerta entreabierta, nos damos cuenta de que siempre podemos abrirla un poco más, aunque la obstinación puede cerrarla de un portazo, como a menudo lo hace. Siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de la llave de la buena voluntad. Si bien nos damos cuenta que la sugerencia en especial o en específico es que al principio uno como practicante nueva o nuevo, es que quizá por allá a lo lejos se asome una tímida luz de tener siquiera el mínimo de confianza, de voluntad, de que existe pues esa fortaleza, esa fe, un Dios. Ni siquiera el programa exige o señala un Dios en específico, Monse. O sea, qué tanta libertad te da el programa porque tú puedas elegir tu propio Dios. Y es que cuando llegamos a este paso, Rodo, a veces suena muy rimbombante las palabras y escuchas que puertas, que llaves, que caminos y dices, bueno, Tantas maneras. ¿de qué están hablando, no? O sea, ¿qué es verdaderamente la buena voluntad? ¿Y por qué dice que si yo no la tengo, la puerta se cierra de portazo? ¿Por qué dice que tengo que dar ese lugar a un poder superior, ¿no? Para abrir nuevamente esa puerta, tengo que tener buena voluntad. Y es nada más y nada menos, nuevamente yo con esa palabra, que siento que es clave en el tercer paso, que es la obstinación, ¿no? Que es la mente cerrada, que es los pensamientos duros, sin poder tocarlos, ¿no? Y entonces cuando yo no estoy en una buena disposición, no permito la entrada de Dios, ¿no? No permito cambios a mi persona, no permito que nadie más mueva los hilos en mi vida. Incluso ya habiendo dado el segundo paso, que es el que habla de la fe, incluso aún así sigo dudando de que Dios pueda tomar buenas decisiones. Sigo dudando de que lo que hace es por mi bien, ¿no? Y hace ratito que hablábamos de la moralidad, de lo que es bueno y malo, muchas veces es el conflicto del ser humano, ¿no? Y si de por sí de las personas en general, imagínate de los alcohólicos que les dan 20 vueltas a todo y analizan todo a más detalle por su obsesión a todo. El decir, quiero comprender la voluntad de Dios a mi capacidad. Quiero que mi mente suene lógico lo que está pasando y que es lógico porque es por mi bien y porque muchas veces sigo teniendo o sigo adoptando esta idea del Dios convenenciero, de que Dios me va a solapar mis cosas y de que debería ser así porque me ama. O sea, buscamos todavía el amor incondicional, el humano, el carnal, incluso en nuestro poder superior, ¿no? Y cuando no nos parece eso, así como la lectura decía, cerramos la puerta de portazo, ¿no? No quiero saber ya nada. Dios, aquí tú no tomas decisiones. Y ahora yo, que nuevamente soy un ser más pensante y con más habilidad, tomo las decisiones de mi vida y volvemos a cometer los mismos errores. Sí, son tan simples a veces los ejemplos que nos sugiere el mismo programa una y otra vez, de una y mil maneras, a veces con palabras muy entendibles, a veces con palabras, tú lo acabas de decir, muy elocuentes, muy rimbombantes, como para decirnos una y otra vez, debes de habilitarte de un poder superior, que ese es el objetivo pues de nuestro libro base o alma mater o nuestra Sefa Torah, como yo le llamo, que es el libro grande, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese libro grande? Pues precisamente nos vuelve a tocar este tercer paso, que es indispensable ese requisito que el día de hoy yo me ampare, yo deposite toda mi confianza, toda mi vida, toda mi fuerza, toda mi voluntad a ese ser de luz. No hay más, porque me lo dice
de una y de mil maneras en varios temas que veremos más adelante: libertad bajo Dios, al otro lado de la frontera, la sobriedad emocional, y nos cita varios seguidores, varios religiosos. Uno de ellos hoy sabemos, San Francisco de Asís, ¿no? Que cómo fue tan necesaria la dependencia de un poder superior para podernos darnos a los demás, y pues el día de hoy ya no seamos tan exigentes y cuadrados a la vez. Puede que todo esto te suene misterioso y oculto, algo parecido a la teoría de la relatividad de Einstein o una hipótesis de física nuclear, pero no lo es en absoluto. Veamos lo práctico que realmente es. Cada hombre y cada mujer que se ha unido a Alcohólicos Anónimos con intención de quedarse con nosotros ya ha comenzado a practicar sin darse cuenta el tercer paso. ¿No es cierto que en todo lo que se refiere al alcohol, cada uno de ellos ha decidido poner su vida al cuidado y protección y orientación de Alcohólicos Anónimos? ¿Es correcto? Ya ha logrado una buena disposición para expulsar su propia voluntad y sus propias ideas acerca del problema del alcohol y adoptar a cambio las sugerencias por Alcohólicos Anónimos. Todo principiante bien dispuesto se siente convencido de que Alcohólicos Anónimos es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse, en el que se ha convertido su vida. Si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién encontrada, entonces, ¿qué es? Y bien, Monse, nos damos cuenta que ya se empieza a clarificar los primeros síntomas de la sí creencia. Inclusive nos dice que la nueva empieza como que a coquetear de que sí cree que hay un cierto principio, que hay un cierto punto de origen para poder avanzar en este tercer paso. Y sí, lo cita el párrafo, ¿no? Uh-huh. De yo como nuevo, ¿no? Al principio, si mi barco, si mi timón, si mi vida se halla devastada, se halla en la inmunda, se halla destrozada, se halla mal, pues de lo primero que yo tengo que habilitarme, lo vuelvo a decir, es de una gran providencia, ¿no? Y hace la misma pregunta el programa: si depositar mi vida, mi voluntad a una providencia recién encontrada no es la manifestación de esa providencia. La misma pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién fue, qué es o qué se manifiesta? Ajá. Y para mí, Rodo, esto es como una cachetada con guante blanco. Porque fíjate, y me encanta cómo hace aquí el W la analogía de analizar primero lo referente al alcohol. Y te dice, ¿no? Si ya llegaste a Alcohólicos Anónimos, escuchaste lo que te dijimos y te diste cuenta de que tus ideas estaban equivocadas respecto al alcohol, claro, porque me resuena mucho, Rodo, esta lista de los primeros capítulos del Libro Grande, de decir, de la lista que dice las cosas que intentamos hacer para dejar de beber, ¿no? Que cambiar un licor por otro, que beber menos cantidad, no beber cuando no se come y todo esto. Bueno, si ya llegaste a Alcohólicos Anónimos, Ajá. Y ya aceptaste que estás equivocado, a que tú podías dejar de beber solo, a que tú controlabas la sustancia, a todas las ideas que tenías referente al alcohol. A mí me suena así la pregunta, ¿eh? ¿No crees que en todo lo que respecta a tu vida que te causa un problema, también el problema seas tú? ¿También estés equivocado con tus ideas? ¿No te has puesto a pensar que tienes ideas equivocadas? ¿Que has tomado malas decisiones? Y es una cachetada, ¿no? Porque realmente lo que se está hiriendo ahí es el ego. Realmente lo que duele aceptar cuando uno está equivocado, y ya es otro tema que después hablaremos, lo difícil que es pedir perdón, sobre todo para los alcohólicos que no nos equivocamos nunca. ¿Ya te diste cuenta de cómo has venido manejándote en la vida y que estás equivocado? ¿Que estás mal? ¿Por qué sigues insistiendo en querer tomar las riendas de tu vida
cuando no lo has sabido hacer a los tantos años que llegaste a Alcohólicos Anónimos, no has dado una buena, no lo has hecho. Si no, no estuvieras aquí en la tribuna llorando noche tras noche por las situaciones que te aquejaban durante el alcoholismo. Vas bien. Sí, es correcto. Fíjate que me haces recordar que el mismo programa de recuperación, no sé en qué parte de la literatura, yo creo que va a ser entre el 5º capítulo, que realmente, Monse, estamos o llegamos aquí por nuestras circunstancias que nos acontecieron, no por virtuosos. Uh-huh. Entonces, ya estamos entrando a reducir ese gran ego, ¿no? Porque el ego es tan natural que en realidad no es malo. El ego se vuelve malo cuando empieza a atacar a los demás, cuando se vuelve desmedido, cuando se vuelve en dominante, cuando se vuelve obviamente, citamos esta palabra porque se menciona mucho en este tercer paso, cuando se vuelve y se manifiesta en obstinación, cuando se vuelve agresivo y cuando el orgullo se manifiesta en una gran soberbia, que a veces esa misma soberbia lo hace uno a descontrolarse, pues, a estar, pues, en una estabilidad emocional que muchas de las veces, Monse, ni siquiera nosotros nos damos cuenta que estamos mal hasta que alguien lo toma bien como buena sugerencia, decirte, oye, tal, te veo, no sé, mal, tienes algo. Sí. Y solamente así es como nos damos cuenta que algo dentro de nosotros no está tan bien. Sí, y es justamente eso, ¿no? Lo que se ve lastimado, el ego, ¿no? El tener la creencia de... Y es donde te digo que empieza realmente la sumisión del alcohólico. El decir, ¿qué está en mis manos verdaderamente? Porque hay que también saber aprender qué es la voluntad de Dios, ¿no? Y hay muchas frases ahora en todo esto de las redes sociales, en Facebook y todo, donde se comparten estas frases. Y decía una de ellas, Rodo, que lo único que podemos controlar es nuestra propia actitud. Fuera de eso, fuera de nosotros, no podemos controlar nada. Absolutamente nada. No vas a controlar ni el clima porque hoy quieres lavar. No vas a controlar ni la manera en cómo se comporta tu pareja o tu jefe o tu mamá o las personas. No lo puedes controlar, ¿no? Entonces, ¿por qué sigues autoengañándote, creyendo que estás en el papel de Dios y que lo vas a lograr? Porque es algo que pasa en el propio ego del alcohólico, ¿no? Yo siempre, y no me canso de decirlo, siempre he sabido que los alcohólicos son personas con una mentalidad, pues no quiero decir superior, pero sí son personas muy inteligentes, con mentes rápidas, veloces, de comprensión, ¿no? Pero aún así, esto les juega chueco, les juega mal, les sale mal la jugada y empiezan a optar por tener el lugar del papel de Dios, que es de lo que hablamos. ¿Y qué dice el párrafo, Rodo? Simplemente necesitamos de la buena voluntad, es decir, estar en disposición, abrir un campo para las decisiones de Dios, que son las que no puedo controlar, y aceptarlas. Y accionar, ¿no? Que es la palabra clave, la fe que obra. Y obrar yo en consecuencia a eso. Adelante. Supongamos que el instinto todavía nos proteste a gritos, como sin duda lo hará. Si en cuanto al alcohol parece que tengo que depender de Alcohólicos Anónimos, pero en todos los demás asuntos insisto en mantener mi independencia, no hay nada que me vaya a transformar en una nulidad. Si sigo poniendo mi vida y mi voluntad al cuidado de alguien o de algo, ¿qué será de mí? Me convertiré en un cero a la izquierda. Por supuesto, es el proceso porque el instinto y la lógica intentan reforzar el egoísmo y así frustrar el desarrollo espiritual. Lo que esta forma de pensar tiene de malo es el no tener en cuenta los hechos reales. Y los hechos reales parecen ser los siguientes. Cuanto más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes somos en realidad.
Sí, fíjate, yo lo decía al principio de este episodio, eh, basado en lo que es la dependencia, la independencia, la autonomía y lo que vendría a ser nuestra gran espiritualidad, ¿no? La espiritualidad en el mundo ordinario se conoce como si fuera algo que tenga que ver con la palabra debilidad, pero hoy sabemos, Monse, que la espiritualidad y la dependencia a un poder superior es fortaleza. Y esa fortaleza sabemos que en su momento nos lo dará, nos va a dar todo lo que nosotros manifestemos de corazón adentro, siempre y cuando hagamos lo correcto y no lo que nos conviene, porque muchas veces seguimos actuando sobre juicios y actitudes que no son acorde a la práctica del programa, pero estamos adentrados a una sociedad tan ordinaria que a veces practicamos lo que es ordinario o lo que es normal y sabemos que pues está mal o que estamos mal, pero tercer paso es tan esencial que si no se da como se dio el uno y el 2, pues obviamente no hay nada, no hay un inventario moral, no hay una confesión, no se asoma el primer valor de lo que vendría a ser la dignidad, o sea, no hay ni siquiera una reparación de daños, no hay una lista, no habrá nada. Entonces es necesario. Y justamente en este párrafo donde dice que el instinto y la lógica se ven revelados, ¿no? Y es lo que yo platicaba al principio, Rodo, de esta analogía de la esencia, ¿no? De hasta qué punto debo de ser absorbida por el poder superior o desintegrada para volver a formarme nuevamente, ¿no? Y dejar de creer que mi actitud, egoísta, que mi actitud infantil, que mis actitudes, pues, o mis defectos que trato de justificar con mi personalidad, son eso, son mi esencia. O sea, aceptar de verdad que estoy realmente hecha a la base de las consecuencias de las malas decisiones que he venido tomando. Y esa es la realidad, ¿no? Dice el tema, me voy a convertir en un cero a la izquierda. No, pero es justo el proceso que todos debemos de vivir. Ya te contaba yo que cuando recién llegué y me empecé a analizarme y dejé de consumir alcohol sobre todo, que fue parte fundamental, el decir, no tengo personalidad. Yo sin alcohol no soy quien soy. No me reconozco. Soy una persona aburrida, soy una persona amargada, soy una persona que todo le molesta, no le caigo bien a nadie, tengo problemas en mi casa. ¿Esa es mi personalidad? ¿Esa es la persona que yo soy? ¿Esa es mi esencia? Y duele aceptarlo, ¿no? Y aquellas cosas, incluso, Rodo, yo siempre lo he aceptado, ¿no? Yo fui muy mitómana en mi actividad. Me fingía, si me juntaba con doctores era doctora y yo si creo me que cualquier juntaba con alcohólico o políticos alcohólica, era Monse, política. sí, uno es realmente invencionista, la cabeza viaja a 1000 por hora, ¿eh? Y, Uno se cree don Diego de la Vega, el hacendado. y al quitar el factor indispensable que era el alcohol, me di cuenta que era este ser gris que no tenía personalidad, que no tenía carácter y que lo único que hacía era lastimarme a mí misma porque me echaba la culpa de todo y lastimar a los demás, ¿no? ¿Y qué viene siendo aquí? ¿Qué tengo miedo a perder realmente si entrego mi vida o mi voluntad a un poder superior? Analicémoslo a fondo, ¿no? ¿Qué voy a perder si ya soy un ser gris sin alcohol? Si ya no tengo personalidad sin el alcohol. ¿Qué más tengo que perder en Alcohólicos Anónimos al darle entrada a mi vida a Dios? Nada, absolutamente nada. Tienes todas las de ganar, ¿no? Y darte cuenta verdaderamente cuál es el propósito de tu vida. Y yo siempre he dicho, uno de los grandes tesoros de Alcohólicos Anónimos es darle sentido a la vida.
Decir, ¿por qué estoy viva? ¿Para qué quiere Dios que esté en este plano? ¿Para qué quiere Dios que llegue a Alcohólicos Anónimos? Y el tema fundamental, ¿no? ¿Cuál es su voluntad para conmigo? Me explotó la cabeza. Sí, mira, como lo dice inclusive el preámbulo o el prólogo de lo que vendría a ser 12 pasos y 12 tradiciones. Primero que nada, invitar a la nueva al nuevo, como lo acabas de decir, Monse, que no perderás y no pierdes en lo más mínimo tu esencia como ser humano. Y la otra, se te invita claramente a que de verdad estas palabras que voy a decir, en un momento a futuro, tú las sientas en el corazón. A mí me causaba hasta como escozor, indiferencia, Monse, de decir, entonces esto es para ser una persona íntegra, útil y feliz. Qué fácil, qué fácil, qué fácil, ¿verdad? Pero en cada palabra, en cada concepto, a futuro de veras que se sienta ser una persona íntegra, una persona auténtica de verdad. Que el día de hoy no me sienta yo autorrechazado, sino útil. Y siendo útil, claro que uno es próspero, Monse. Feliz. Que ya realmente, ya no suframos pues con el programa de recuperación. Imagínense practicando el programa de recuperación y sufriendo, como se dice muy vagamente, hasta porque una mosca pasó al momento de esta grabación. Ya no es posible. Sí, y es un tema complejo, ¿no? La dependencia absoluta a un poder superior es la verdadera independencia de espíritu. Y ojo, porque es que los alcohólicos somos bien dados a exagerar, de verdad. O sea, creemos que si vamos a ser totalmente dependientes de un Dios, vamos a volvernos objetos, ¿no? Usables. Que voy a privarme de todo lo demás simplemente para seguir la línea del poder superior. No, claro que no. La vida bajo principios de la voluntad de Dios también conlleva mi propia vida como ser humano, ¿no? Y es algo que a veces creemos que no va a ser real. O sea, ¿cómo voy a dedicar toda mi vida a la voluntad de Dios, no? Y realmente la voluntad de Dios es que también viva la experiencia humana, es que también sea una persona en este plano, pero que sea una persona útil y feliz, y que es la diferencia de lo que es mi antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, que era una persona inútil, totalmente inútil, no levantaba ni un tenedor, y era una persona, pero en demasiado infeliz, con todo, con todas las circunstancias y por sobre todo con quien era yo misma. Yo misma me autorrechazaba y autorrechazaba mis propias ideas. Entonces, ¿qué estoy defendiendo cuando me encuentro en esta lucha de la lógica y de la supervivencia del propio ego al no dejar entrar a Dios, ¿no? Y es algo de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. No se lo pierdan en esta segunda parte de lo que es el tercer paso de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Si llegaste hasta este punto del podcast, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto, vamos a seguir con este gran desglose. Está muy entretenido, muy emocionante y muy llamativo para la práctica de este programa de recuperación espiritual. Hasta pronto. Para mayor información acerca de Alcohólicos Anónimos, comunícate al 44 33 12 44 88 en la ciudad de Morelia, Michoacán, o al 44 33 16 79 09 para el resto del estado, y al 821 69 231 para el resto de la República Mexicana,